que tiene nuestra familia, entonces vamos a poder disfrutar un poco más los frutos que ellos tienen. Y si ellos también llegan a tener una recaída, vamos a valorar también la franqueza que ellos tienen a mostrarnos cuando se sienten mal. Pero a veces la familia se vuelve el último lugar seguro para nosotros. Y es la última persona, tal vez de autoridad, a la cual nosotros le queremos contar algo. Pero si realmente nosotros practicáramos la franqueza como un acto por el cual nosotros nos pudiésemos sentir orgullosos como Pablo, tal vez nuestras relaciones fueran mejores. Y antes de hablar como tal de la familia, podemos llegar a pensar incluso que si en los noviazgos las cosas fueran claras, en el matrimonio no se llegaría a tener mucho problema. Porque yo un día de estos hablaba con una cercana mía y está conociendo a una persona. Entonces está muy ilusionada por algo que todavía no se ha formalizado, pero se ve que tiene el camino para ello. Y me estaba diciendo de que no sabía si mostrarle todavía su lado tóxico o que no sabía todavía si mostrarle realmente ese lado loco. Pero realmente, ¿cuándo se considera que es el tiempo adecuado para que nosotros seamos honestos? Creo que debería de ser antes incluso de iniciar el noviazgo, porque así entonces vamos un poco más seguros a que ese matrimonio no pueda sufrir un divorcio o incluso que pueda tener una familia ausente. Y quiero que vayamos a Génesis 2:24 para poder ampliar más este concepto de claridad y transparencia. Vamos a Génesis 2:24 y dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En otra versión dice que se convierte en uno solo. Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Añadamos entonces la palabra desnudez al concepto de transparencia que nosotros estamos tocando. Y es que la desnudez en este versículo no necesariamente se refiere solo a una desnudez física, sino que también podemos entenderlo como una desnudez espiritual, ya sea una desnudez que existe espiritual entre el hombre y la mujer, y como estamos en miércoles de familia, también lo podemos entender como una desnudez entre padres e hijos. Y esta desnudez no solamente puede referirse a la espiritual, sino también a una sentimental y una financiera. Y sin embargo, este tipo de desnudez no se ve mucho en la actualidad. Porque si somos honestos, venimos incluso de formas de crianza en la que nos enseñan que es bueno tener guardaditos, de que tenemos que tener algo por si algo no funciona. Y realmente podemos decir que tal vez esto puede traer adrenalina o puede traer suspenso, pero realmente el tener cosas escondidas no es algo que Dios quiere para nuestras familias. Y por eso vamos a tocar 2 puntos acerca de esto. Y algo que puede llegar a deteriorar nuestra familia para que no seamos transparentes ni mostremos desnudez, son patrones familiares como testimonio. Porque si nosotros nos ponemos a analizar a nuestra pareja o los hijos se ponen a analizar a sus papás, podemos ver que hay patrones de conducta que no necesariamente se acercan a las enseñanzas de Dios. Que tal vez cuando hay alguna fricción en la familia, alguien se aloca más de la cuenta. Y nosotros decimos, aquí tal vez pasa algo. Y podemos ver este versículo que dice que dejará a su madre y a su padre, pero propiamente se tiene que explicar que no se refiere a que van a abandonar a su mamá y a su papá. Porque creo que eso sería algo injusto. Creo que ninguno de los papás que aquí se encuentra le gustaría que sus hijos los abandonaran. Y creo que también todos los hijos que aquí se encuentran no desearían abandonar a sus papás. Porque realmente eso no es lo correcto. Pero algo que sí es necesario, y nos dice básicamente este versículo, es que hay que dejar las mañas de mamá y papá
que sabemos que no estuvieron bien en nuestra forma de crianza. Nosotros tal vez decimos, es que así me criaron a mí, pero el dejar a mamá y papá, podemos llegar a entender que hace referencia a eso, a dejar esas mañas que tal vez nos enseñaron mamá y papá, pero que para nuestra familia actual no está bien. Porque podemos llegar a decir, es que yo veía que cuando mi mamá se enojaba, tiraba cosas. Entonces tal vez es parte del protocolo que cuando estamos peleando, yo tengo que tirar algo. O podemos decir, bueno, mi papá cuando estaba en casa y se enojaba con nosotros, no nos dirigía la palabra. Entonces yo cuando estoy enojado tampoco le voy a hablar a nadie. O decimos, no, cuando estaban enojados no nos daban comida. Entonces yo no les voy a hacer de comer hasta que me sienta bien. O incluso podemos llegar a ser manipuladores. Y decimos, es que yo siento, es que cómo me hace sentir, es que yo aquí. Y podemos llegar a traer costumbres y patrones de conducta de mamá y papá que no están bien. Y también podemos dejar grietas porque añadimos violencia verbal, psicológica y manipulación. Y algunos pueden decir, no, yo no le pego a mis hijos ya, pero a veces, créanme que las palabras pueden llegar a doler más. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, para poder tener una familia transparente, como primer punto tenemos que considerar si realmente nosotros estamos trayendo patrones de conducta a nuestro hogar que sabemos que no están bien. Otra cosa que debemos aprender es que las relaciones se basan en la confianza. ¿Quiénes aquí están de acuerdo con eso? A veces tal vez no estamos buscando necesariamente estabilidad económica o estabilidad en la cual nosotros digamos yo alcancé tal éxito, sino que estamos buscando que nuestras relaciones se basen en confianza. Porque no queremos ir a un trabajo en el que digamos, no, es que yo estoy con el compañero que tiene más ascensos, pero es una persona en la cual yo no confío. No queremos estar trabajando con esa persona, pero a la hora del almuerzo quedarnos callados porque sabemos de que es muy chismoso. O no queremos tener amistades también en las cuales nosotros no podemos ser nosotros mismos. Tampoco queremos estar en una casa en la cual nos estén regañando a cada rato, sino que buscamos muchas veces sentirnos cómodos. Pero a veces esas fricciones nosotros en la familia las vivimos, las sufrimos, nos lamentamos, pero lo dejamos hasta ahí. Y decimos, no, es que esa persona sí es y punto. Pero quiero que veamos Proverbios 26:2. Porque hay maldiciones o malos ratos que vivimos en familia que realmente tenemos que considerar si tienen una raíz. Y dice Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Las maldiciones nunca vienen sin causa. Y es por eso que nosotros realmente en la fricción, en la desconfianza, en las peleas, en los gritos que tenemos padres, hijos, sobrinos, primos con quienes vivamos, tenemos que buscar realmente cuál es la raíz que trae estos problemas. Porque todas las familias tienen problemas, pero realmente hay que considerar qué tipo de raíz está trayendo este tipo de dificultades para que nosotros podamos evitarlas. Y entonces, como segundo punto, a lo que podemos entender que hace evitar que nuestra familia pueda ser transparente, son las maldiciones de engaño y falta de transparencia. Y es que a veces nosotros, sin querer, convertimos nuestra conducta en una forma de estar mintiendo constantemente. Tal vez crecimos en una casa en la que vivían de apariencia, venimos, crecemos, nos vamos, nos relacionamos y vivimos una forma en la cual nos gusta mentir bastante. A veces ni siquiera es necesario. O si nos ponemos a pensar también en la historia de nuestra familia, las situaciones de infidelidad surgen a veces porque hay patrones en nuestra familia que no hemos considerado que no están correctas. Y tal vez porque mis abuelos fueron infieles, yo vengo atrayendo algo similar. O si lo vemos en el tema de hombre y mujer, pero también
Hay un tema impresionante en la actualidad de infidelidad que nosotros tenemos que considerar y es la infidelidad financiera. Porque la infidelidad no necesariamente involucra a un señor o a una señora más, sino que también involucra cuando yo tengo un guardadito en mi casa y mi esposo no conoce el propósito del por qué yo lo tengo. O mi esposa no conoce que yo tengo este dinero extra. Y decimos, es que por si acaso, o por si quiero comprar algo en secreto. Y si eso no sale a la luz también, entonces es infidelidad. Y el problema no es necesariamente el ahorrar, eso no es malo. Lo que sí es malo es que los demás no sepan que yo lo hago. O porque hemos escuchado esa conducta de por si al caso, usted tiene que tener lo suyo y porque uno no sabe qué va a pasar. Entonces ahí no estamos edificando en un ambiente de confianza. Y también muchas veces podemos llegar a tener guardados en nuestro temperamento, porque no todas las personas que nos rodean saben realmente cómo somos. Y en eso tenemos que tener cuidado. Y ahora sí vamos a ver cómo realmente entonces podemos llegar a construir una familia que pueda ser transparente, que pueda ser clara y que también pueda tener desnudez. Y es una porción de la Biblia que nosotros ya conocemos. Quiero que nos vayamos a Mateo 7:24. Y se titula Los dos cimientos. Lo podemos ver en pantalla y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Básicamente sobre Cristo y sobre sus enseñanzas. Dice el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca o estaba fundada sobre lo sólido. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Cuando nosotros entonces construimos sobre arena financieramente, sexualmente, familiarmente, sabemos que entonces esto se va a destruir. Y como nosotros sabemos que la arena tiene el efecto de regarse, sabemos de que el enemigo se encarga que cuando algo fracasa en nuestra vida, él lo riega a todos. Y podemos escuchar, se divorció tal, o tal se endeudó, o no viste que fulano ya dejó de estudiar. Entonces sabemos de que las arenas son movedizas incluso. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Construir sobre la roca. Para resumir lo que acabamos de ver, algo que puede dañar nuestra casa, para que no sea transparente, para que no sea clara y para que hayan problemas, primero es que traigamos conductas de mamá y papá, en la forma en la que nos criaron. Así que hay que considerar eso. Y segundo, las maldiciones de engaño y la falta de transparencia. Y ahora vamos a ver entonces 5 puntos en los cuales nosotros podemos priorizar para que nuestra familia realmente pueda tener transparencia. Y el número 1 que les quiero hablar son los mantos espirituales. Digan conmigo, mantos espirituales. Cuando nosotros construimos una casa, es importante considerar con qué la estamos cubriendo. Y los mantos podemos llegar a decir que son una transferencia y son una cobertura. Una transferencia porque vemos en la Biblia que los antiguos profetas transferían. Entonces, básicamente, ustedes con sus hijos están transfiriendo. Y básicamente les dicen: yo de lo que tengo, te transfiero. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque realmente si no tenemos cuidado con lo que transferimos, podemos transferir engaño, falta de transparencia y también malas prácticas. Y por ello es importante que identifiquemos aquellos mantos que están cubriendo nuestras casas.
Creo que hay que considerar incluso las casas que conservan muchos mantos como de religiosidad. O también muchas veces tenemos mantos de rebeldía. Y esto es lo que nosotros estamos transfiriendo en nuestra casa. También podemos llegar a decir que otras personas pueden venir de otras iglesias. Y yo les hago la pregunta, tal vez han pasado muchos años o fue hace poco que venimos de otras iglesias, pero yo les pregunto, ¿será que seguimos trayendo ese manto? Y no les pregunto porque estemos criticando la cobertura o a otro pastor, porque realmente se respeta la autoridad. Pero yo les hago la pregunta si realmente nosotros en esta casa hemos dejado que la cobertura de esta iglesia nos cubra. ¿Será que si el Señor nos examina en esta noche, tenemos la cobertura de esta iglesia? Porque si nosotros no nos estamos cubriendo con el manto de esta iglesia, podemos llegar a ser opositores de esta casa. Y si somos opositores, vamos a ver la iglesia y vamos a decir, es que esto está mal, es que esto no me gusta, es que fulano se equivoca. Pero si nosotros tenemos el manto de esta iglesia, vamos a entender que aunque hay carencias, nosotros podemos llegar a suplir las necesidades que aquí hay. Así que yo les consulto qué tipo de manto estamos trayendo a nuestras casas. De igual manera, si nosotros damos un servicio en esta iglesia, ¿será que tenemos un manto de excelencia? ¿Será que cumplimos con nuestro horario de servicio, con los recursos que nuestro ministerio necesita? ¿O nos hemos cubierto con mantos de excusas, con mantos en los cuales nosotros criticamos? Y si pensamos ya en nuestra casa, ¿será que a nuestra familia lo cubren mantos de oración? ¿Será que nuestros hijos se dan cuenta que nosotros oramos con ellos? Les pregunto si les han enseñado a orar a sus hijos. ¿Saben de qué manera ellos pueden tener una oración en la cual disfrutan de la presencia del Señor o solamente piden? Porque tal vez desde chiquitos les enseñamos, vaya, pedile el juguete que te gusta, pedile el colegio al que querés ir, pedile la camisa que le querés, que tanto te gustó que viste. O realmente les enseñamos a pedir de manera genuina por sus emociones, por los amigos que van a tener, por la pareja que quieren buscar. Consideremos qué tipo de mantos de oración les hemos dado. O también consideremos si tienen mantos de buena música. ¿Qué tipo de música escuchan sus hijos? ¿O qué tipo de música escuchan ustedes? ¿Será que le prestamos atención a la letra? También quiero que pensemos qué tipo de mantos en el entretenimiento que nosotros tenemos pueden encontrar nuestros hijos. Yo les pregunto, ¿será que lo que nosotros vemos en televisión se puede ver con toda la familia? ¿O cumplimos con esa costumbre de, niño, anda, acostate, ahorita estoy viendo yo tele? ¿Qué tipo de entretenimiento estamos viendo nosotros? Y también les pregunto a los hijos, ¿qué tipo de entretenimiento estamos viendo nosotros? ¿Qué nos enseña y a qué nos apunta? Porque realmente esto es importante. También consultarles qué tipo de mantos estamos llevando a casa, porque no solamente es lo que vivimos en casa, sino con las personas que nos estamos rodeando, si realmente estas personas tienen buenos mantos. Y quiero que busquemos Ezequiel 16:49. Porque tal vez han considerado que estoy diciendo cosas muy exageradas, pero quiero que busquemos Ezequiel 16:49. Y vamos a ver ahí entonces 3 cosas que parecen pequeñas, pero que realmente nos pueden afectar. Y dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Lo vamos a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza,
mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Si nosotros no nos damos cuenta, en nuestra casa también podemos estar llevando mantos de pereza sobre nuestros hijos. Yo les consulto qué tipo de actividades hacen sus hijos. ¿Será que viven una vida activa, que ellos tienen bastante energía a diario? ¿O será que viven con pereza? De igual manera, ¿qué tipo de comida tienen? Porque aquí estamos viendo que algo que los destruyó fue la glotonería. Y también, ¿qué tipo de enseñanza les estamos dando respecto al orgullo? ¿Será que el orgullo lo asocian con algo bueno o con algo malo? Y quiero que vayamos también a Cantares 2:15. Vemos que dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Otras versiones dicen: nuestros viñedos están en flor, o porque las vides están en flor. Y básicamente lo que hace referencia esta parte de la Biblia es que podemos llegar a tener virtudes como hogar y también un propósito para el Señor. Y yo aquí les consulto, ¿quiénes consideran que ustedes tienen vides en flor? ¿Quiénes consideran que realmente sus hijos tienen un potencial en la vida? Yo creo que aquí todos tendríamos que considerar que nuestras vidas están en flor y que necesitamos cuidarlas de las zorras, porque realmente no queremos que nuestra familia se dañe. Ahora creo que vamos a entender que los mantos son importantes, pero que también en la vida diaria cristiana, el Señor, por su gracia y por su amor, tiene un sistema de recompensa con nosotros. ¿Quiénes consideran de que en el Señor hay recompensa? ¿Quiénes lo han visto en su vida? Creo que todos estamos aquí porque hemos visto el poder del Señor. Y si vemos nosotros y entendemos por el sistema judicial, ¿qué pasa con la persona que confiesa cuando ha cometido un crimen? ¿Qué pasa con aquella persona que ha aceptado que ha cometido un error o una infracción a la ley? Cuando una persona confiesa, se le rebaja su pena. Y si nosotros lo vemos con el Señor, cuando nosotros confesamos al Señor nuestros pecados, nuestras necesidades, nuestras carencias, Él va a tomar nuestras penas y la recompensa que nosotros recibimos en la eternidad. Sabemos de que la recompensa que tenemos en el Señor es la salvación. Y si nosotros dejamos que Él sea parte de aquellas faltas que tenemos y se las confesamos, podemos creer que podemos obtener recompensa. De igual manera, si así lo hacemos con nuestra familia al entregársela a Él. Quiero que veamos Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué debemos escoger entonces nosotros como iglesia frente a estas dos opciones? Ha puesto delante la vida y la muerte. ¿Qué es lo que deberíamos de escoger nosotros? La vida. ¿Por qué deberíamos escoger la vida? Porque dice que esto va a traer bendición y que también va a ser vida para nosotros y para nuestra descendencia. Entonces nosotros en este sistema de recompensa lo que deberíamos de escoger es la vida. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que realmente va a haber bendición en medio de la obediencia. Y quiero que para entender este punto veamos la historia de un personaje de la Biblia y es la historia de Acán. ¿Alguien ha escuchado sobre Acán? ¿A alguien le suena Acán? Bueno, si no lo conocemos, quiero que ahora recordemos su nombre y la historia de Acán porque realmente fue muy cruda. Y creo que en la actualidad a ninguno de nosotros nos gustaría ser él. Y para poder entender esto,
quiero que busquemos Josué 7:1, que es donde empieza la historia de Acán. Vemos que dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Algo que debemos entender de esta porción de la Biblia es que no solamente mencionan el nombre de Acán, sino que si nos damos cuenta, menciona su descendencia, de dónde provenía. Y si lo menciona, es porque tal vez la Biblia nos quiere hacer enfatizar que no venía de cualquier lugar. Si nosotros nos ponemos a pensar en la tribu de Judá, podemos llegar a entender que de ahí salió la profecía de que iba a venir un Mesías. Entonces, era una tribu importante. Y si lo queremos ver en la actualidad, es como si fuera de una familia de Tabernáculo de Restauración, porque somos importantes. Amén. Así que era alguien que venía de un buen lugar. Pero ¿qué pasó? Dios les había dado una instrucción muy clara a ellos. Sabemos de que para este entonces ellos ya iban con Josué, porque Moisés ya había partido. Y el Señor a este pueblo le había dado muchas victorias. Tal vez habían vivido en desobediencia, estaban en temor, pero la nueva generación que llevaba Josué, sabemos de que son los hijos, que son las personas que decidieron creer en el Señor, son las personas que iban a recibir la promesa. Así como nosotros que estamos en el periodo de gracia, sabemos de que por el amor y la misericordia de Dios, aunque cometemos errores, podemos regresar a los pies del Señor. Y no necesitamos de un intermediario para poder comunicarnos con Él. Entonces, este pueblo tenía mucha promesa, y Acán también. Pero el Señor les dio la instrucción de que no tenían que llevar anatemas a su campamento. O básicamente, no tenían que llevar anatemas a su casa. Dijo, de todo el botín del enemigo no traigan nada. Yo no quiero realmente que traigan algo que pueda tener maldición. Y Acán no hizo caso. Dice que él tomó anatema. Y yo quiero hacerles entonces una pregunta. ¿Qué te ha dicho el Señor que tienes que quitar de tu vida? Porque Acán le dijo, y a todo el pueblo le dijo, no quiero que traigas nada del otro pueblo. Y yo a ti te pregunto, ¿qué es aquello que has sentido que el Señor te ha dicho que tienes que quitar de tu vida? ¿Qué es lo que el Señor en este tiempo te ha dicho que tienes que desechar de la forma de vivir de tu familia? ¿O qué es aquello que el Señor te ha dicho, no me traigas mugre a la casa? Quiero que realmente pensemos en esas preguntas. Porque el Señor dio una instrucción clara. Y algo que tenemos que entender de su palabra es que la palabra de Dios es transparente. No hay términos medios. No hay vacíos legales para estar entre el bien o el mal, o yo soy punto neutro. ¿Qué sabemos de qué pasa con aquellos que son tibios? El Señor los vomita. Entonces sabemos de que en el Señor hay claridad. Y como Acán había desobedecido, el Señor le da una instrucción a Josué. Y quiero que la veamos en Josué 7:13. Básicamente le dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Vemos que le dice entonces, santifícate. Y yo creo que cada uno de nosotros, como miembros de Tabernáculo de Restauración, a eso venimos a este lugar, a santificarnos. Porque el Señor, así como le dijo al pueblo que se santificara, es una palabra que nosotros podemos hacer efectiva en nuestra vida. Y el Señor nos está diciendo, santifícate.
Y podemos llegar a decir que suena muy evangélico, pero realmente al Señor le interesa que nos purifiquemos. Y por eso nosotros venimos a esta casa a santificarnos. En la alabanza, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, hay santificación. Y por ello nosotros no solamente tenemos que venir a la prédica, sino que también tenemos que venir al tiempo de alabanza. No tengamos esa costumbre de venir tarde porque no nos gusta que nos sienten adelante. Porque en medio de la alabanza y de la adoración también hay santificación. Y cierro ese paréntesis. Algo que también tenemos que entender es que hay purificación en la palabra del Señor. Y esto es si nosotros se lo pedimos. Y creo que la oración de todos aquí debería de ser con nuestra familia a partir de ahora. Es pedirle al Señor que nos purifique. Y poder llegar con franqueza donde Él y decirle, Señor, yo acepto que tal vez estoy mirando más de la cuenta, estoy hablando más de la cuenta, no estoy cuidando mis finanzas, no estoy cuidando lo que escucho y por eso necesito que me santifiques. Y nosotros, así como el pueblo, tenemos que dejar de ser ingenuos con los anatemas que nos rodean. Porque así como hubo anatemas en esa época que parecían atractivos, que se veían fructíferos, también nos están rodeando en la actualidad. Y no tenemos que hacernos los del ojo pacho. Y como les decía anteriormente, algo que tenemos que entender para que nuestra familia pueda llegar a ser transparente, primero es revisar los mantos que nos están cubriendo. Porque si yo tengo muchos mantos, ¿qué pasa si yo me cubro con muchas cobijas? No voy a saber cuál es la que calienta más, no voy a saber cuál es la que está rota, no voy a saber realmente cuál me sirve y solo va a ser un cúmulo de cobijas. Entonces, lo primero que tenemos que examinar en nuestra familia es qué tipo de mantos hay en mi casa, qué tipo de mantos hay en mi vida. Segundo que tenemos que entender es que en el Señor también tenemos recompensa. Sabemos de que aunque el trabajo en familia a veces sea cansado o sentimos que no es realmente dignificado por quienes nos rodean, con el Señor tenemos recompensa. También tenemos que entender que debemos elegir la vida y no la muerte, porque esto va a hacer que venga bendición a nosotros y a nuestros descendientes. Y lo otro que tenemos que aprender como iglesia y como familia es que necesitamos la confesión. Y algo que podemos entender de la historia de Acán es que él confesó. Sabía de que eso iba a traer castigo a su vida. Y nosotros también podemos llegar a entender que si somos honestos con nuestra familia, también puede llegar a venir un tipo de vergüenza. Puede llegar a venir que tal vez nuestros hijos nos vean de manera diferente o nuestros padres nos vean de manera diferente. Pero esa pequeña vergüenza que vamos a vivir, créanme que vale la pena vivirla para que nuestra familia pueda avanzar. Y la recompensa que tiene Acán no es tan buena. Pero primero vamos a ver qué es lo que Acán se llevó. Veamos Josué 7, 20 al 21. Y dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Yo creo que nos detenemos ahí. Creo que Acán decidió también confesar porque ya varios le estaban echando el ojito a él. Tal vez después de la batalla vieron que llevaba una bolsa más gordita. O tal vez vieron que en su tienda estaba escondiendo algunas cosas. Entonces algunos estaban diciendo, yo creo que algo ha hecho. Y tal vez él sintió la presión. Y vio un manto babilónico muy bueno. Nosotros tenemos que tener cuidado a lo que le decimos bueno. Y vamos a seguir leyendo. Y dice, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé.
y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. En otra versión dice de que los objetos los dejó en un lado, pero más enterrado dejó el dinero. Porque el dinero siempre puede ser algo que nos puede pervertir si no lo manejamos bien. Y yo aquí, para ir finalizando, les hago la pregunta: ¿qué podemos tener enterrado en nuestras casas? Si no lo vemos a nivel familiar, sino que lo vemos a nivel individual, ¿qué tengo enterrado en mi casa? ¿Qué es aquello que solamente yo conozco que tengo porque lo considero bueno? Pero a la luz de la palabra podríamos entender que realmente no lo es. ¿Qué es lo que tenemos enterrado en nuestros pensamientos? ¿Cuáles son aquellas opiniones que solemos pensar pero no nos gusta decirlas en público? ¿O cuáles son aquellas cosas que tenemos enterradas en nuestro corazón? Quiero que realmente consideremos no juzgar a Acán, sino realmente empatizar, porque tal vez hay cosas que nosotros también tenemos y que el Señor nos ha dicho que eso no lo podemos tomar. Como el pueblo no tenía que ser ingenuo, nosotros tampoco. Y creo que tanto tiempo en el camino del Señor podemos llegar a distinguir qué está bien y qué está mal. Y como estábamos hablando de recompensas, queremos saber cuál fue la recompensa de Acán. Quiero que veamos Josué 7, del 24 al 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron al valle de Acor. Y aquí viene la parte fea. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Ahora yo les pregunto, ¿saben cuál es la historia de Acán? ¿Creen que la vamos a olvidar? Porque realmente fue algo que pasó, pero tengo una buena noticia, que el Señor en su gracia no va a permitir que a nosotros nos pase algo así, sino que deja estas historias para que realmente entendamos que hay consecuencias, pero por su gracia Él nos puede redimir y podemos tomar una posición clara para evitar el camino de la muerte y entender que en medio del camino de la vida trae bendición para nuestros descendientes. Así que si hay algo enterrado en nuestros corazones, en nuestra casa o en nuestros pensamientos, creo que es mejor que nosotros mismos tomemos la decisión de desenterrarlo y no que alguien más lo tome y lo saque a la luz. Porque realmente el Señor va a querer ver mejora en nosotros. Y si Él ve eso en nosotros, sabemos de que Él lo va a querer quitar. Así que mejor tomemos la decisión de nosotros mismos ser conscientes de lo que está mal y de querer ser transparentes. Y les voy a leer nuevamente la porción que leímos al inicio, porque mi deseo en esta noche es que en un futuro nosotros podamos decirle estas mismas palabras que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, que nosotros se lo podamos decir a nuestros hijos, que nosotros se lo podamos decir a nuestra familia y que podamos decirle: tenemos un motivo de orgullo, y es que nuestra conciencia nos dice que nos hemos portado limpia y sinceramente en este mundo, y especialmente en mi relación con ustedes. Quiero que nuestra oración realmente en esta noche pueda ser el sentir que nosotros estamos siendo honestos con nuestra familia, que nosotros estamos decidiendo la vida y la bendición para cada uno de ellos, y entender que Acán tal vez pudo haber dicho: enterrar esto solo me va a afectar a mí. Pero si vimos en la porción, se llevaron todo lo que tenía y lamentablemente también se llevaron a sus hijos y a sus hijas. Así que lo que yo hago no solamente me afecta a mí, sino que también afecta a mi familia.
Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.